Mi hermana es severamente autista y la odio por convertir mi vida en una pesadilla viviente. Odio decir eso, se supone que está mal, pero no se siente así. Desde que nació mi hermana, es como si yo hubiera desaparecido del radar de mis padres. Yo tenía 6 años y estaba emocionada por ser una hermana mayor, pero esa emoción se desvaneció rápido. El cambio fue gradual pero innegable. De repente, me mudé al sótano porque ella necesitaba estar más cerca de mamá y papá. Eso dolió. El sótano era tenebroso y frío, y extrañaba el calor de estar cerca de ellos. Las noches allí abajo eran largas y solitarias. Escuchaba al resto de la familia arriba y me sentía tan aislada, como si fuera más una ocurrencia tardía que una hija. Perder mis juguetes a manos de ella fue otro golpe. Ella no tenía la intención de romperlos, pero pasaba todo el tiempo. Recuerdo intentar explicarle a mis padres cómo me hacía sentir eso, esperando un poco de simpatía o incluso justicia. Pero todo lo que recibía era: ella es más joven, no entiende. Tú eres la hermana mayor, deberías ser más comprensiva. Se sentía tan injusto. Esos juguetes eran mi escape, y verlos rotos sin que a nadie le importara lo suficiente como para abordarlos solo aumentaba mi sensación de ser invisible. El incidente de la MacBook fue la gota que colmó el vaso. Mi escuela estaba enojada conmigo por ser descuidada y mis padres simplemente se sumaron a la culpa. Nadie se detuvo a considerar que en realidad no fue mi culpa. Estaba furiosa y herida, pero sobre todo me sentía sola lidiando con el desastre. No se trataba solo de una computadora, se trataba de sentir que nadie me respaldaba. Honestamente, tratar de equilibrar ser hermana y tener una vida es duro. Quiero a mi hermana, claro. Pero es como si mis padres olvidaran que yo también soy una niña. Cada vez que ella necesita algo, tengo que dejarlo todo. No importa si estoy estudiando, pasando el rato o incluso intentando tomar un descanso. Es como si estuviera de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin haberme anotado para ello. No recordaba la última vez que salí con amigos sin revisar constantemente mi teléfono, preocupada por perder una llamada de casa necesitando que regresara corriendo. Mi vida se sentía como si estuviera en una pausa perpetua, siempre esperando la próxima crisis o la próxima demanda de ayuda. El día que decidí ir a ver la nueva película de Spider-Man fue algo muy importante para mí. Había pasado una eternidad desde que hice planes que se sintieran puramente para mi propio disfrute. Mi amigo Jake había estado hablando de eso durante semanas y su entusiasmo era contagioso. Necesitaba ese descanso. Un par de horas donde pudiera ser simplemente una adolescente, no una cuidadora. Así que tomé una decisión. Pensé que solo por esta vez, apagaría mi teléfono para disfrutar de la película y no preocuparme por nada más. Solo 2 horas, ya sabes. Al salir del cine y volver a encender mi teléfono, sentí como si me hubiera atropellado un camión. Llamadas perdidas y mensajes por todas partes. Llamé a casa de inmediato, la alegría de la película evaporándose con cada tono. Cuando mi mamá contestó, su ira me atravesó. ¿Dónde has estado? Te necesitábamos hace 1 hora. Apenas pude decir una palabra. Corrí a casa sintiéndome culpable pero también algo enojada. Cuando llegué allí, fue como entrar en una tormenta. Mis padres estaban furiosos. Su decepción era una fuerza tangible en la habitación. Confiamos en ti y simplemente decides desaparecer para ver una película. La voz de mi papá era afilada, sus palabras puntuadas por los ruidos de mi hermana de fondo, como si ir a una película fuera algún tipo de crimen. Intenté explicar que solo quería un descanso, que solo quería un par de horas para mí, pero cayó en oídos sordos. No importaba. Tus responsabilidades aquí son más importantes que una película, añadió mi mamá, sus palabras finales. Me castigaron, dijeron que estaba siendo irresponsable, todo por una película. Sentada en mi habitación después, me di cuenta. Esto no se trataba de la película. Se trataba de sentirme atrapada. Sí, entiendo que mi hermana me necesita, pero a veces solo quiero hacer algo normal sin sentirme culpable o meterme en problemas por ello. Tener 18 años y sentir que no tienes permitido tener tu propia vida es difícil. Se trataba de sentirme atrapada en un papel que nunca elegí, de anhelar un poco de normalidad en una vida que se sentía todo menos normal. Amaba profundamente a mi hermana, pero en ese momento no podía evitar sentirme robada de las experiencias adolescentes simples de amistades y momentos despreocupados. Vivir en mi casa se siente como si estuviera atrapada en un bucle donde todo gira en torno a mi hermana y sus necesidades. No me malinterpreten, lo entiendo, ella necesita muchos cuidados y quiero estar ahí para ella. Pero a veces se siente como si yo fuera solo otro artículo en la lista de tareas de la familia. Ayuda a tu hermana, asegúrate de que esté bien, ¿no ves que estamos ocupados con ella? Es agotador sentirse más como una mano extra. Es como si fuera invisible a menos que necesiten algo para ella. Este sentimiento de ser una esclava en mi propia casa es sofocante. Llevo este peso encima, una carga que me ha hecho cuestionar mi propio valor en la casa más que como un miembro real de la familia.
Luego hubo una semana que sentí que podría ser diferente. Me habían elegido para dar un discurso en un evento escolar. Algo sobre ese reconocimiento encendió una chispa en mí. Trabajé duro en ese discurso, vertiendo mis pensamientos y sentimientos en cada palabra. Cuando mis padres dijeron que estarían allí para verme por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorada. Finalmente, algo sobre mí. Trabajé en mi discurso todas las noches, imaginando mirar a la multitud y ver a mis padres allí, tal vez incluso atrapándolos sonriendo orgullosos. El entusiasmo era como un faro, una luz rara en la penumbra habitual de mi vida diaria. Como si tal vez esta vez las cosas fueran diferentes. Pero no lo fueron. Se lo perdieron por algo relacionado con mi hermana. Una vez más, culparon a mi hermana. Estar allí de pie, a punto de comenzar mi discurso y no verlos, me destrozó. Seguí adelante, con la voz temblorosa y las manos vibrando. Lloré, no solo por el discurso, sino por todas las veces que me sentí relegada. Sí, lo logré y la gente aplaudió, pero se sintió vacío. Todo el camino a casa no pude dejar de llorar. No es que quisiera hacer un gran escándalo porque faltaran al discurso, pero me dolió mucho. Se sintió como un recordatorio de que no importa lo que pase conmigo, siempre será secundario. Y caminando a casa, todo lo que podía pensar era cómo este patrón parece que nunca va a terminar. Hablar de universidades con mi papá era algo que había estado esperando. Comenzó de forma bastante normal. Estaba emocionada, y ya sabes, por una vez se sentía como si nos estuviéramos enfocando en mi futuro, en algo que se trataba de mí. Me estaba entusiasmando con la idea, pensando que tal vez la universidad era mi oportunidad de salir y hacer lo mío, lejos de todo el caos en casa. Estábamos mirando algunos folletos, hablando de carreras y campus. Era lo más cercano a soñar que había estado en mucho tiempo. Entonces mi papá hizo esa broma. Algo sobre elegir una carrera bien pagada para estar preparada para cuidar de mi hermana cuando ellos ya no estén. Se rió, pensando que era solo un comentario ligero, supongo, pero me golpeó fuerte. Todos mis sentimientos embotellados simplemente explotaron. Perdí el control. No pude aguantarlo más. Empecé a llorar y luego a gritar, diciéndole lo injusto que era que se esperara que mi vida entera girara en torno a ser la cuidadora de mi hermana. Todo estaba saliendo. Cada pizca de resentimiento, cada momento de sentirme ignorada y subestimada. Tratando de hacerle ver cuánto he tenido que renunciar, como todo siempre vuelve a lo que mi hermana necesita. Pero no lo entendieron. Mis padres simplemente se quedaron allí mirándome como si estuviera hablando otro idioma. Viéndome perder el control, sin consuelo, sin disculpas, nada. Sus rostros eran tan fríos, tan distantes. Era como si no pudieran entender por qué estaba tan molesta por una broma. Fue entonces cuando me di cuenta de que no iban a escucharme. Corrí a mi habitación, cerré la puerta de un golpe y he estado aquí desde entonces. Y aquí está la cosa, he estado aquí durante horas y ni siquiera se han molestado en ver cómo estoy. Ni un golpe, ni una palabra, nada. Es como si mi arrebato no les importara. Es tan solitario estar sentada aquí, sabiendo que incluso esto, yo estando así de alterada, no es suficiente para que vean cuánto me duele. Es como si estuviera atrapada en este papel que han establecido para mí y mis sentimientos al respecto no importan en absoluto. ¿Estoy mal por querer más que esto? ¿Por querer ser vista como algo más que una futura cuidadora para mi hermana? Simplemente siento que no importa lo que haga, es como si mi vida no importara. No soy nada para ellos, nada más que un seguro para mi hermana después de que se hayan ido. Después de que las horas se convirtieron en un día y luego en otro, sin noticias de mis padres, algo en mí hizo clic. No podía sacudirme la sensación de que algo tenía que cambiar. No se trataba solo de alejarme un poco. Se trataba de necesitar algo de espacio para resolver mis propias cosas sin ser siempre arrastrada de vuelta a la misma situación de siempre. Pensé en la única persona que siempre parecía entenderme, el abuelo. Sin hacer un gran plan, simplemente empaqué algunos elementos esenciales en una mochila una noche y me fui. Le envié un mensaje de texto diciéndole que iba para allá, esperando que me convenciera de no hacerlo o que llamara a mis padres, pero no lo hizo. Solo respondió, las puertas están abiertas. Quedarme con el abuelo ha sido revelador. No es que cada momento haya sido una conversación profunda de corazón a corazón, pero aquí simplemente hay calma. Él me deja ser. Hemos hablado de la universidad, de lo que yo podría querer hacer, y es la primera vez en mucho tiempo que he podido pensar en mi futuro sin sentirme culpable o estresada. Ha sido un gran apoyo, animándome a pensar en lo que yo quiero, no en lo que me siento obligada a hacer. Es raro, pero en solo una semana aquí me he sentido más como yo misma de lo que me he sentido en años. Hemos comido juntos, visto algunas películas viejas y él ha compartido historias de cuando tenía mi edad. Ha sido agradable, simple y un poco liberador. Incluso he comenzado a investigar universidades de nuevo.
Esta vez buscando programas en los que realmente estoy interesada, no solo en los que podrían generar suficiente dinero para cuidar de mi hermana en el futuro. Estar con el abuelo me ha dado un vistazo de cómo podría verse eso. Y es algo a lo que quiero aferrarme. Vaya, gracias por todo el apoyo y amor que me han dado. Nunca esperé que esta publicación alcanzara la popularidad que tuvo. Gracias a todos. Después de pensarlo durante estas últimas horas, tienen razón en que no desprecio a mi hermana. No es su culpa que haya nacido así. Mis padres vinieron a hablar conmigo un tiempo después de mi colapso, pero no pude hablar con ellos y solo lloré y les pedí que se fueran. Han hecho arreglos con mi abuelo para que me quede con él por el momento. Mis padres quieren hablar conmigo, pero hemos decidido que es mejor que me vaya por ahora para tener espacio y tiempo para recuperarme. Nos sentaremos a hablar más tarde esta semana sobre este tema. Gracias de nuevo a todos por el amor y el apoyo a través de esto. Comencé contándole a mi abuelo la historia de por qué colapsé de esa manera y, para ser honesta, cuando finalmente le solté todo, su reacción fue mucho más intensa de lo que esperaba. Quiero decir, sabía que se sorprendería, pero se veía francamente horrorizado. Le conté todo sobre cómo han sido las cosas en casa, cómo básicamente he sido la cuidadora a tiempo completo de mi hermana además de todo lo demás, y cómo todo se derrumbó ese día con la broma de mi papá sobre la universidad y cuidarla para siempre. El abuelo estaba seriamente molesto, especialmente cuando se enteró de que se suponía que mi hermana debía recibir ayuda profesional que no estaba recibiendo. Dijo muchas cosas. Me contó algunas cosas que no me siento cómoda repitiendo aquí, pero en esencia, mi hermana debe recibir atención de un profesional y mis padres estaban ignorando eso. Pero el punto era que no era correcto ni seguro para mí estar en esa posición, especialmente con cómo estaban las cosas con mi hermana. No podía creer que mis padres estuvieran cargando todo esto sobre mí y que hubieran ocultado tanto al resto de la familia. También estaba muy enojado por todo el incidente de la película, diciendo que fue la gota que colmó el vaso que demostró cuán injustamente estaba siendo tratada. El abuelo es bastante tranquilo la mayor parte del tiempo, así que verlo así de enojado fue algo importante. Me dijo directamente que no hablara con mis padres a menos que él estuviera allí, lo cual fue un alivio, honestamente. Dijo que hablaría con ellos primero, arreglaría todo y estaría allí conmigo para cualquier conversación en el futuro. Pero no fue solo el abuelo. Durante los días siguientes, supe de tías, tíos, primos, lo que sea. Todos estaban pendiente, asegurándose de que estuviera bien, y todos estaban tan horrorizados como el abuelo. Resulta que mis padres le habían estado diciendo a todo el mundo que tenían un cuidador profesional para mi hermana e incluso aceptando dinero de la familia para pagarlo. Excepto que ese cuidador nunca existió. Todos estaban muy molestos por haber sido engañados, especialmente sobre algo tan serio. Esta última semana, hombre, ha sido una montaña rusa. Difícil, sí, pero también reveladora en el buen sentido. Todo el drama con mis padres y enterarme de todas esas cosas de las que no tenía idea fue mucho que manejar. Pero luego está este rayo de esperanza inesperado. Mi familia extendida dando un paso al frente de formas que ni siquiera sabía que necesitaba. El abuelo ha estado en el centro de todo, tratando de compensar lo que él sigue llamando tiempo perdido. Me ha estado presionando mucho para que simplemente vuelva a ser una adolescente. Es raro pero agradable que me animen a salir más con mis amigos o simplemente relajarme y hacer lo que me apetezca, cosas que realmente no he hecho bueno, nunca. Es como si estuviera en esta misión para ayudarme a reclamar partes de mi vida que ni siquiera me di cuenta de que me estaba perdiendo. Y no es solo él. Mis tías y tíos han estado increíbles también. Han estado mucho por aquí esta semana, viendo cómo estoy, trayendo comida, simplemente hablando y realmente escuchando. Es como si estuvieran haciendo este esfuerzo masivo para demostrar que les importo, para asegurarse de que no me sienta sola en todo este lío. Es bastante abrumador, pero de la mejor manera posible. Por primera vez en lo que parecen siglos, no soy solo la hermana o la cuidadora. Soy solo yo. Y eso se siente realmente bien. La charla con mis padres el sábado por la noche. Desastre no alcanza para describirla. Fui con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos empezar a arreglar las cosas. En cambio, todo se desmoronó aún más. De hecho, admitieron un montón de cosas tan retorcidas que ni siquiera me atrevo a escribirlas aquí. Pero lo peor. Ni un solo lo siento salió de sus bocas. En cambio, se reafirmaron, diciendo que prácticamente nací para ser la cuidadora de mi hermana. Sí. Mi papá realmente dijo eso. Como si mi propósito total fuera simplemente cuidarla. No pude contenerme. Todo lo que había descubierto, todo el apoyo que había estado recibiendo del resto de la familia, todo simplemente afloró. Los confronté por todo, las mentiras sobre el cuidador, el dinero que supuestamente estaban gastando en eso pero que en realidad no hacían, todo. Pero ellos simplemente esquivaron e inventaron excusas. Al final de la charla, las cosas estaban incluso peor que antes.
Se sintió como chocar contra una pared de ladrillos tratando de llegar a ellos. Había ido a esa conversación con un ápice de esperanza de que pudiéramos reparar las cosas, pero salí sintiendo que esa oportunidad estaba completamente incinerada. Así que después de esa charla desastrosa con mis padres, me decidí. He terminado. Tuve una larga charla con el abuelo y mi tío anoche y todos estuvimos de acuerdo en que es mejor que no regrese. Hoy es el día en que oficialmente me mudo a vivir con el abuelo. Se siente raro, ya sabes, hacer este gran cambio, pero también se siente correcto. Como si finalmente tuviera algo de control sobre mi vida de nuevo. También he decidido que me iré del estado para la universidad una vez que termine la secundaria. Solo pensar en comenzar de cero en un lugar nuevo es emocionante. Mi tía ha estado increíble en todo esto. Me dijo que va a empezar a enviarme el dinero directamente a mí. El dinero que solía darle a mi papá para el cuidado de mi hermana. Supongo que ahora será mi fondo para la universidad. Mis padres han llamado un par de veces desde esa noche, pero si están pensando que llamaron para pedir perdón o decir que me extrañaban, pues no. Solo querían saber cuándo planeaba volver a casa. Es como si ni siquiera estuvieran intentando entender por qué tuve que irme. Sé que esto va a ser un cambio enorme y, honestamente, tengo un poco de miedo, pero al mismo tiempo siento que me quitan un peso de encima. Finalmente estoy tomando decisiones por mí misma y hay algo realmente liberador en eso. Hoy es solo el comienzo de algo nuevo, supongo. Decidir no volver con mis padres fue difícil, no voy a mentir. Hay este sentimiento de inquietud sentado en mi estómago, pero en el fondo creo que se desvanecerá con el tiempo. El apoyo que he estado recibiendo del resto de mi familia ha sido irreal. Es raro, aunque he tomado esta gran decisión. Sentir todo su amor y apoyo hace que toda la situación sea un poco más fácil de manejar. Pero sí, la cruda verdad. Prácticamente he perdido a mis padres a través de todo esto. Esa comprensión golpea fuerte. Es mucho que procesar y a veces me encuentro deseando que las cosas hubieran podido ser diferentes. Pero a través de todo el lío, he llegado a ver algo realmente importante. No odio a mi hermana. Ese enojo que pensé que sentía hacia ella estaba fuera de lugar. Ella no tiene la culpa de cómo nuestros padres decidieron manejar las cosas. La amo más de lo que puedo expresar y odiarla por algo sobre lo que ella no tenía control estaba mal en muchos niveles. Espero que algún día pueda corregir eso. Por ahora, sin embargo, irme es lo que necesito hacer por mí misma. Se trata de encontrar mi propio camino, descubrir quién soy fuera de toda esta situación. Va a ser un viaje, pero estoy lista para ello. Edith. Muchas gracias a todos. Desearía poder responder a cada uno de ustedes, pero mi almuerzo solo dura un tiempo. Actualizaré esta noche cómo fue la mudanza. Pero hasta entonces, gracias a todos. Quiero decir que su apoyo ha sido increíble y su amabilidad significa más para mí de lo que nadie podría imaginar. Mudarme fue surrealista. El abuelo y mi tío estuvieron conmigo en cada paso del camino, ayudándome a empacar mi vida en cajas y bolsas. Nos llevamos todo lo que significaba algo para mí, asegurándonos de agarrar todas las cosas importantes como mi acta de nacimiento y mi tarjeta del seguro social. Se sentía extrañamente oficial. Como si estuviera recolectando piezas de mi vieja vida para comenzar una nueva. Mis padres estuvieron prácticamente en silencio todo el tiempo. Papá se fue con mi hermana no mucho después de que llegué allí, dejando solo a mi mamá para vernos empacar. No dijo mucho, solo rondaba en el fondo. Fue incómodo, tenso incluso, pero luego, cuando estábamos a punto de irnos, finalmente se quebró. Dijo que me amaba, que me extrañaría. Después de días de silencio, esas palabras golpearon diferente. La abracé y me despedí. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Sentada en mi nueva habitación en casa del abuelo, sigo repitiendo ese momento. ¿Quiso decir realmente lo que dijo? Después de todo, es difícil saberlo con certeza, pero quiero creer que sí. Por ahora, todo lo que puedo hacer es concentrarme en lo que viene. Tal vez con el tiempo mis padres y yo podamos encontrar un camino de regreso el uno al otro.